Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, los romances que nacen, florecen y, bueno, a veces se desvanecen dentro del mágico mundo de las pantallas. Y más específicamente vamos a hablar de un flechazo, un secreto, un amor fugaz que conquistó corazones, el de nuestro queridísimo Can Yaman y la bellísima Demet Özdemir. ¿Listos para descubrir la verdad detrás de este romance de ensueño? Porque yo sí. Y como siempre, antes de empezar, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme, análisis y reseña de sus series y actores favoritos. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos por el principio. Todos los que somos fanáticos de las series turcas, y especialmente de las comedias románticas, recordamos con cariño la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de Can Divit, ese fotógrafo apuesto, aventurero y con un corazón de oro? ¿Y quién no suspiró por Sanem Aydin, la joven soñadora, inocente y llena de vida que lo conquistó? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, simplemente innegable. Era como si la magia estuviera ahí, flotando en el aire, embriagando cada escena, cada diálogo, cada mirada. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar y sobre todo, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasa cuando esa magia, esa química, ese amor, se extiende más allá de las cámaras? Bueno, la respuesta es simple, el mundo enloquece. Y es que a medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet se intensificaban. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios sospechosos en redes sociales, las miradas cómplices en entrevistas, todo apuntaba a una sola dirección. Y la verdad, ¿a quién no le encantaba la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real? Era el cuento de hadas perfecto. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Vamos a sumergirnos en los detalles y desmenuzar este romance fugaz, explorando los indicios, los rumores y, sobre todo, las razones detrás de esta conexión especial que, lamentablemente, no perduró. Prepárense porque el chisme está servido y la verdad, aunque agridulce, es fascinante. Asterisco asterisco la chispa inicial, química, miradas y el poder del amor en pantalla asterisco asterisco. Uno de los primeros indicios que despertaron las sospechas de los fans fue, por supuesto, la evidente química en pantalla. Era algo que no se podía negar. Cada escena juntos era una explosión de emociones, desde la ternura hasta la pasión desenfrenada. Y no era solo actuación. Se notaba que había algo más, una conexión genuina que trascendía el guión y se reflejaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban. Eran como dos imanes, atrayéndose constantemente. Y esto, amigos, es un ingrediente clave en cualquier romance exitoso, tanto en la ficción como en la vida real. Recordemos las escenas memorables, cuando Can Divit, con su aire de aventurero, rescata a Sanem de situaciones peligrosas, la protege, la consuela. La forma en que Can la miraba, con una mezcla de admiración, deseo y ternura, imposible no creer en el amor. Y Sanem, con su espíritu libre y su inocencia, lograba sacar el lado más vulnerable y tierno de Can. La complicidad entre ellos era palpable, cada sonrisa, cada roce, cada abrazo era una declaración silenciosa de lo que estaba por venir. La actuación de ambos fue impecable. Can Yaman, con su porte y su mirada penetrante, encarnó a la perfección al hombre ideal, fuerte pero sensible. Demet Özdemir, por su parte, irradiaba alegría y dulzura, y supo darle a Sanem una personalidad vibrante y llena de matices. La combinación de ambos fue explosiva, y el público lo notó al instante. La química entre ellos no solo se limitaba a las escenas románticas. También se manifestaba en las escenas cómicas, en la forma en que se reían juntos, en la manera en que se apoyaban mutuamente. Era evidente que se sentían cómodos y confiados el uno con el otro, lo que les permitía improvisar y agregar detalles que enriquecían las escenas. La dirección de la serie también supo aprovechar al máximo la química entre los protagonistas. Las tomas cerradas, los primeros planos, las miradas furtivas, todo estaba diseñado para resaltar la conexión entre Can y Demet. Y el resultado fue una serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y que sigue siendo recordada con cariño por su romanticismo y su calidez. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, corazones, comentarios y el lenguaje del amor virtual asterisco asterisco.
Otro factor importante fueron las redes sociales. Tanto Can como Demet eran muy activos en ellas, y a menudo compartían fotos y vídeos juntos, ya fuera en el set, en eventos promocionales o simplemente disfrutando de su tiempo libre. Pero no solo eso, a menudo se dedicaban comenta. Ríos cariñosos y llenos de complicidad, que hacían que sus fans se derritieran de amor. Y por supuesto, no faltaban los likes y los emojis de corazones. Todo un festín para los shippers. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se expone al público a través de las redes sociales, cada publicación, cada comentario, cada me gusta se convierte en una pista, en una señal que los fans interpretan y analizan. Can y Demet eran conscientes de esto, y supieron jugar con ello, manteniendo a sus seguidores en vilo y alimentando los rumores sobre su posible relación. Las fotos juntos en el set, posando con complicidad, abrazándose o simplemente riendo, eran la gasolina que alimentaba la imaginación de los fans. Pero no solo eso, también compartían momentos íntimos, como cenas en restaurantes, paseos por la ciudad o incluso viajes. Y cada vez que publicaban una foto juntos, las redes sociales se encendían, con miles de comentarios y reacciones. Pero lo que más llamó la atención fueron los comentarios que se dedicaban mutuamente. Can a menudo dejaba mensajes llenos de elogios y halagos para Demet, destacando su belleza, su talento y su personalidad. Demet, por su parte, respondía con cariño agradeciéndole su apoyo y su amistad. Y por supuesto, no faltaban los emojis de corazones, de besos y de sonrisas, que eran la prueba definitiva de su complicidad. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Crearon hashtags, editaron fotos y vídeos, y escribieron fanfics que idealizaban su relación. Era como si todos estuvieran involucrados en la creación de un cuento de hadas moderno, donde la magia del amor se manifestaba en cada publicación y cada comentario. Las redes sociales, en este caso, no solo fueron un medio de comunicación, sino también un reflejo de la conexión entre Can y Demet, y de la fantasía que generaban en sus seguidores. Era un juego, un coqueteo virtual que mantenía a todos en vilo, y que alimentaba la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real. *** Más allá de la pantalla, indicios, cenas y viajes que despertaron la curiosidad ***. Pero más allá de las redes sociales y la química en pantalla, hubo una serie de eventos y declaraciones que alimentaron aún más los rumores. Por ejemplo, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, en cenas románticas, en eventos públicos y hasta en viajes. Aunque nunca confirmaron explícitamente su relación, tampoco se esforzaron demasiado en negarla. Y eso, amigos, es una señal muy clara. En lugar de desmentir los rumores, parecían disfrutar de la expectación y el misterio que generaban. La discreción, en este caso, fue la clave. Can y Demet eran conscientes de la atención mediática que generaban, y supieron manejarla con astucia. Evitaban las declaraciones directas, pero no dudaban en mostrarse juntos en eventos públicos, en cenas íntimas y en viajes secretos. Las cenas románticas en restaurantes de moda, los paseos tomados de la mano por las calles de Estambul, los viajes a lugares exóticos, todo era material para alimentar los rumores. Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho y cada foto que lograban tomar era un tesoro para los medios y para los fans. Pero no solo eso, también se les vio juntos en eventos públicos como premieres, fiestas y entregas de premios. Y en cada aparición demostraban una complicidad y una conexión que trascendía la amistad. Se miraban, se reían, se tocaban y cada gesto era interpretado como una señal de su amor. Los viajes, por supuesto, fueron el punto álgido de los rumores. Se rumoreó que habían viajado juntos a varios destinos, y cada vez que se publicaban fotos o vídeos, los fans se volvían locos. Era como si estuvieran viviendo una historia de amor de película, donde el romance se desarrollaba en escenarios idílicos y llenos de magia. La estrategia de Can y Demet fue clara: mantener el misterio, no confirmar ni negar, y dejar que la imaginación de los fans hiciera el resto. Y la verdad, funcionó a la perfección. Los rumores se intensificaron, la expectativa creció, y todos querían saber qué pasaba realmente entre ellos. ***, cautela en las declaraciones, el juego de las palabras y el misterio del amor ***. En cuanto a las declaraciones, tanto Can como Demet fueron muy cautelosos al hablar de su relación. Evitaban las preguntas directas, pero siempre se mostraban muy cariñosos y respetuosos el uno con el otro. Se elogiaban mutuamente resaltando sus cualidades y el buen trabajo que hacían juntos.
Y por supuesto nunca perdían la oportunidad de expresar su agradecimiento por el cariño y apoyo de sus fans. Las entrevistas se convirtieron en un campo de batalla donde los periodistas intentaban sonsacarles información, y Khan y Demet respondían con diplomacia y evasivas. Evitaban las preguntas directas, pero nunca perdían la oportunidad de elogiar al otro, de destacar su profesionalismo y su talento. Demet es una gran actriz, una gran compañera y una gran persona, decía Khan, siempre con una sonrisa en el rostro. Trabajar con ella es un placer, y me siento muy afortunado de tenerla en mi vida. Demet, por su parte, respondía con la misma cautela y el mismo cariño. Khan es un gran profesional, un gran actor y un gran amigo, decía. Me siento muy feliz de haber compartido esta experiencia con él. Las respuestas eran similares, pero el tono era siempre cálido y respetuoso. Se notaba que se querían, que se admiraban y que se preocupaban por el otro. Pero al mismo tiempo mantenían la distancia, sin confirmar ni negar los rumores. En lugar de dar explicaciones, preferían centrarse en el trabajo, en la serie y en el cariño de los fans. Y en cierto modo, esa era la clave de su éxito. Al no confirmar ni negar, mantenían el misterio y la expectación, y alimentaban la fantasía de sus seguidores. Los fans, por supuesto, interpretaban cada palabra, cada gesto y cada mirada como una señal de su amor. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la duda siempre estuvo presente y eso era lo que hacía que la historia fuera aún más emocionante. Asterisco asterisco el final del cuento de hadas, razones, rumores y la dura realidad del amor asterisco asterisco. Entonces, ¿qué pasó con este romance de ensueño? ¿Por qué no duró? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. No existe una única respuesta, ni tampoco una declaración oficial por parte de Khan o Demet sobre los motivos de su ruptura. Sin embargo, podemos deducir algunas razones, basadas en los rumores y en las declaraciones de ambos actores. Una de las posibles razones es la intensidad del trabajo y la exposición mediática. Erkenci fue un éxito arrollador, y esto significó largas horas de trabajo, constantes entrevistas, eventos promocionales y una enorme presión por parte de los medios y los fans. Esta situación, sumada a la corta duración de la relación, pudo haber desgastado la relación, impidiéndoles cultivar su romance a un ritmo normal, sin la presión de las expectativas externas. La presión de tener que mantener una imagen, de actuar como pareja perfecta, podría haber sido demasiado para ellos. Imaginemos la situación, largas jornadas de rodaje donde la intimidad y la privacidad eran prácticamente inexistentes. Los paparazzi al acecho, los medios de comunicación persiguiéndolos, y los fans esperando cada detalle de su relación. La presión era enorme y la posibilidad de tener una vida normal, de cultivar su amor en privado, era casi nula. Esta situación, sumada a la corta duración de la relación, pudo haber sido el factor determinante. Quizás la chispa del amor se encendió rápidamente, pero no tuvo el tiempo suficiente para consolidarse, para superar los obstáculos y para resistir la presión externa. Otra posible razón es la compatibilidad a largo plazo. Aunque la química inicial fuera innegable, puede ser que sus personalidades y sus objetivos de vida no fueran compatibles a largo plazo. Es común que dos personas se enamoren, pero que con el tiempo se den cuenta de que no encajan en sus vidas. Y esto no es necesariamente algo malo, simplemente significa que cada uno tiene que seguir su propio camino. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que tenían diferentes prioridades, diferentes sueños y diferentes formas de ver la vida. Quizás la admiración y el cariño iniciales no fueron suficientes para superar las diferencias y para construir una relación sólida y duradera. Finalmente, otra posibilidad es que la relación nunca fuera tan seria como los fans esperaban. Tal vez, lo que vimos en pantalla y en las redes sociales fue una simple atracción, un flechazo que se alimentó de la cercanía y la presión del trabajo, pero que no tenía la suficiente solidez para perdurar en el tiempo. Es posible que lo que sentimos en pantalla fuera simplemente la magia del momento, la química que se genera entre dos actores que interpretan a una pareja enamorada. Y aunque la conexión entre Khan y Demet fuera real, quizás no fue lo suficientemente fuerte como para trascender la ficción y convertirse en un amor duradero. Independientemente de las razones, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Aunque la ruptura entristeció a muchos fans, también demostró que a veces, las cosas no siempre son como las pintan en las novelas. Pero, ¿saben qué? Eso no le resta magia al cuento.
Al contrario, le añade un toque de realidad, de humanidad. *** La vida después de Pájaro Soñador, trayectorias individuales y el legado de un romance ***. Tras su ruptura, Can Yaman siguió trabajando y protagonizando exitosas series, como By Jail y Sandokan. Demet Özdemir por su parte también continuó cosechando éxitos, protagonizando series como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Ambos han demostrado ser actores talentosos y profesionales, y han sabido mantener una relación de respeto y admiración mutua. La vida después de Pájaro Soñador fue un nuevo capítulo para Can Yaman y Demet Özdemir. Cada uno siguió su camino, pero ambos demostraron ser personas maduras y profesionales, capaces de dejar atrás el pasado y de seguir adelante con sus carreras. Can Yaman, con su porte y su talento, se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. Protagonizó series como By Jail, donde volvió a encandilar a sus fans, y Sandokan, donde demostró su versatilidad y su capacidad de interpretar diferentes roles. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía. Protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su talento y su capacidad de interpretar personajes complejos, y Anfara, donde volvió a conquistar a sus fans con su encanto y su profesionalismo. Ambos, a pesar de la ruptura, mantuvieron una relación de respeto y admiración mutua. Evitaron los escándalos y los dramas, y siempre se mostraron orgullosos del trabajo que habían hecho juntos. Este comportamiento es digno de admiración, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los romances suelen terminar en peleas y resentimientos. Can y Demet, en cambio, demostraron que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura, y que el respeto y la admiración pueden perdurar. *** Un legado de amor, la magia de Erkencikus, y el recuerdo inolvidable ***. Y esto, amigos, es lo que realmente importa. A pesar de la ruptura, Can y Demet han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido mantener una buena relación, evitando los escándalos y los dramas. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo digno de admirar. En conclusión, el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un flechazo fugaz que conquistó nuestros corazones. La química en pantalla, los rumores, las redes sociales, todo contribuyó a crear una historia de amor que, lamentablemente, no tuvo un final feliz en la vida real. Pero a pesar de la decepción, nos quedamos con la magia de Erkencikus, con los momentos inolvidables que nos regalaron y con la certeza de que ambos actores seguirán brillando con su talento. El legado de Erkencikus es innegable. La serie sigue siendo recordada con cariño por su romanticismo, su calidez y su mensaje de esperanza. Y aunque el romance entre Can y Demet no tuvo un final feliz en la vida real, su química en pantalla, su complicidad y su talento siguen siendo inolvidables. La serie nos enseñó a creer en el amor, a soñar, y a perseguir nuestros sueños. Nos regaló momentos inolvidables, y nos hizo reír, llorar y suspirar. Y aunque la historia de Can y Demet no tuvo el final que todos esperábamos, su magia y su encanto seguirán vivos en nuestros corazones. La serie nos dejó una lección importante, que el amor, a veces, es fugaz, pero que eso no le resta valor. Que lo importante es disfrutar del momento, vivir intensamente y recordar con cariño los momentos felices que nos regalan. Erkencikus fue una serie que nos enamoró, nos hizo soñar y nos regaló momentos inolvidables. Y aunque el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir no tuvo un final feliz, su legado sigue vivo, y su magia perdurará para siempre. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la información? ¿Creen que hubo algo más que no sabemos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos sobre Can y Demet. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme, análisis y reseña sobre sus series y actores turcos favoritos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.